Lección Cuaresmal. Estamos en el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo se compone de cinco grandes discursos. El primer discurso es el Sermón del Monte, que inicia precisamente con las bienaventuranzas, donde Jesús quiere dejar claro a sus discípulos su identidad y la identidad de ellos. Por eso el Papa Francisco ha llamado a las bienaventuranzas la cédula de identidad del cristiano. Allí Jesús coloca lo que Él quiere para sus discípulos. El segundo discurso es el discurso misionero. El tercer discurso es el discurso en parábolas o parabólico. El cuarto discurso es el discurso o sermón sobre la vida de comunidad. Y el quinto y último discurso es el discurso escatológico. Nosotros nos vamos a detener en el cuarto discurso. Este cuarto discurso es llamado el discurso de la comunidad. Y nos vamos a detener en los versículos 21 al 35. Escuchemos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagaran así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Qué interesante estas palabras que Jesús nos dirige hoy. Recordemos, estamos dentro del contexto del cuarto discurso, que es el discurso de la comunidad. ¿Cómo vivir con los demás? Ya antes, Pedro había hecho una pregunta a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces? Y entonces Pedro coloca un límite: hasta 7. Hasta 7, ¿cierto, Señor? Es decir, Pedro está siendo generoso. Pedro dijo no 2 o 3 veces, sino hasta 7. Es decir, Señor, estoy dispuesto a perdonar, pero hasta 7. Recordemos, dentro de la simbología bíblica, 7 significa también grande, un montón, bastante. Inclusive podríamos decir que es muy amplio la medida que Pedro coloca, hasta 7 veces. Pero Jesús le contesta a Pedro: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Posiblemente aquí haya un recuerdo del libro del Génesis, en el capítulo 4, versículo 24, en relación con Lamec. Si Caín fue vengado 7 veces, Lamec será vengado hasta 70 veces 7, ¿cierto? Entonces Jesús cambia la torta. Jesús le dice a Pedro: yo no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7.
En otras palabras, Pedro debe estar siempre dispuesto a perdonar. Inclusive miren esta palabra, tanto en las lenguas inglés, alemán, inclusive en el castellano mismo, el perdón implica algo que no te mereces, algo que no puedes reclamar, algo que no es para ti, pero que se te da. Perdonar. E inclusive recuerden cómo se dice en inglés perdón. No es excuse me, ni sorry, no. Miren cómo se dice, recuerden cómo se dice en inglés perdón. Lo mismo en alemán, ¿no? Siempre tiene que ver con el don. Lo mismo en castellano, perdonare, perdonar. Es decir, algo que va más allá del don. Y esa es la actitud que Jesús le pide a Pedro, que aunque el otro no se lo merezca, porque es que no se lo merece, ¿quién dijo que se lo merecía? Tú vayas más allá del don. Y para hacerse entender, Jesús entonces coloca una pequeña parábola muy diciente. Vamos a tratar de desmenuzar un poco la parábola. Dice Jesús, el reinado de los cielos. Esto es interesante. Cuando se habla del reino o el reinado de los cielos, se refiere a cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios se comporta. Y aquí Jesús nos va a manifestar, nos va a mostrar cómo es que Dios Padre se comporta, cómo es que Dios se comporta con nosotros. Dice, se parece el reinado de los cielos a un rey que quiso ajustar sus cuentas con sus criados. Y entonces al empezar a ajustarla, se encontró con uno que le debía 10,000 talentos. Recordemos que el talento es una medida monetaria. Por tanto, el talento equivale a un talento equivale a 6,000 denarios. Un denario equivale a un día de trabajo. Por tanto, un talento equivale a 6,000 días de trabajo. Y por tanto, si son 10,000 talentos, equivalen a 60 millones de días de trabajo. Y 60 millones de días de trabajo, ¿a cuántos años equivale? Ya se pueden dar cuenta. Necesitaríamos posiblemente unas 3 o 4 vidas para poder pagar la deuda. ¿Cómo se endeudó ese personaje? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero lo que el evangelista nos quiere subrayar es precisamente la deuda que este siervo, que este empleado tiene para con su patrón. Y entonces, ¿qué hace el patrón? Pues lo manda a vender. Dice el texto, como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y sus posesiones y que pagara así. ¿Qué hace este siervo? Miremos la actitud de este siervo. Interesante eso, miremos la actitud. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mentiras. Mentiras, lo que le está diciendo es mentiras. ¿Por qué? Porque le dice, y te lo pagaré todo. Ya había dicho anteriormente que más o menos se necesitaba unas 3 vidas para pagar la deuda. Pero este le dijo, y te lo pagaré todo. Miren la reacción del patrón. Se compadeció. Splagnisom. Esta expresión splagnisomai, con la cual se traduce compadecer, significa sentir dolor interno. Este patrón sintió dolor por lo que este personaje le dijo y por su actitud. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar. Miren, esa es la actitud. Pero encontremos, pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, es decir, 100 días de trabajo. ¿En cuánto tiempo le podía pagar esos 100 días de trabajo? Pienso yo, pues sin mucho interés, podría ser en 2, 3 años. Pues es decir, teniendo benevolencia para que le pagara. Pero miren las palabras que le dice aquel personaje. Págame lo que me debes. Y quería casi ahorcarlo. Miren, ahora
este mismo, el otro trabajador toma la misma actitud que el anterior, pero sin agregar algo. Escúchenme, dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Ese no le dice te lo pagaré todo, aunque ese sí tiene la posibilidad de pagárselo todo, como ya lo había indicado anteriormente. Pero esto dice, ten paciencia conmigo, es decir, ten misericordia conmigo y te lo pagaré todo. Y miren la actitud. Pero el otro se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. ¿Qué debería ser lo lógico? Lo lógico en el pensamiento nuestro es que si este me perdonó semejante deuda, pues el otro me debe una chichigua, diríamos nosotros. Me debe una chichigua. Hombre, pues, ¿qué es lo que debiera hacer? Perdonarle también. Pero miren que el otro no lo hizo de esa manera. Lo metió en la cárcel. Claro, los otros compañeros, al darse cuenta de lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces, ¿cuál es la actitud que el Señor querría entonces de su siervo? Que así como Él le perdonó semejante deuda, también el otro debía perdonarle al otro la deuda, que era insignificante en comparación con la deuda que él tenía. Atención, dice el texto, el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús, redondeando la parábola, miren lo que dice Jesús. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Esto es interesante. Miren, el hecho de que yo guarde rencor, rabia, deseos de venganza, van a ser momentos en que yo voy a estar esclavizado. Por eso dice San Agustín, si al perdonar recuerdas con rencor, es signo de que no has perdonado. Es signo de que allá todavía está la cosita aquella que te impide liberarte, que todavía sigues siendo esclavo del deseo del rencor, del deseo de venganza, de odio. Y así no se construye una comunidad. Una comunidad se construye a través del perdón, es decir, a través de aquello que implica dar más allá de lo que no te merece, pero en lo cual me comprometo contigo para construir y ayudarte a ser mejor, porque el perdón implica eso. Cuando Dios nos perdona, Dios se compromete con nosotros para que nosotros no volvamos a esa situación. Por eso nos da su gracia. Y cuando nosotros perdonamos a los demás, debemos comprometernos también con ellos en la búsqueda de que lleguen a ser aquello a lo que Dios los ha llamado. Queridos hermanos, Colombia está herida. Y está herida porque está dividida, está polarizada. Y necesitamos construir desde el Evangelio corazones nuevos, corazones capaces que sepan unir fuerzas para construir una nación fuerte, donde comprometidos ya no haya rencor, deseos de venganza ni odio, que haya verdad, que haya justicia, que haya espacio para todos, para que los hijos de Dios crezcan como deben ser. Y por eso todos dobleguemos nuestro corazón a aquel que nos puede dar lo mejor. Y lo mejor es el perdón, que es una acción del Espíritu en el corazón de las personas para construir personas nuevas. Que estén muy bien. Dios los bendiga. Conferencia Episcopal de Colombia.